Dirección General de Educación Extraescolar, Pronea Pacicía, ciclo básico. Eh, Ciencias Naturales, etapa 1, módulo 1. Plan de emergencia de evacuación en el caso de un incendio en el hogar. Bueno, vamos a leer todo el contenido, por favor, estudiantes. Después de leer, nos vamos a trasladar a la tarea 13, que consta de dos partes. Parte 1 dice: en hojas adicionales tamaño carta, desarrolle las siguientes actividades que debe adjuntar a su portafolio de tareas. Número 1. Investigue en Internet sobre qué acciones realizar en caso de emergencia. 2. Lea los pasos a seguir en caso de un incendio antes, durante y después de este. 3. Elabora un plan de emergencia sobre cómo desalojar una casa en caso de incendio. Y acá les tengo un ejemplo de cómo es que deben de trabajar ustedes un plan en hojas adicionales, no a computadora, por supuesto. Ustedes deben de transcribirla, de hacerla a mano. Plan de emergencia contra incendios. Un primer paso que deberíamos de tomar es escuchar la alarma. En algunas casas pues hay alarma cuando detectan humo. Ver humo o fuego, dejar todo lo que estemos haciendo. Paso número 2, conservar la calma. Paso número 3, retirarse de la zona de riesgo. Paso número 4, taparse la nariz y la boca con un pañuelo húmedo. Paso número 5, dirigirse a las zonas externas de menor riesgo, no correr, no empujar. Y como último paso, llamar al servicio de bomberos. ¿Sí? Este sería nuestro pequeño plan de incendios. Por favor, hacerlo bien decorado en hojas adicionales. Nos trasladamos a la parte 2 de la tarea número 13. Dice: esta actividad la debe presentar en una hoja doble carta que adjuntará a su portafolio de tareas. Siga las siguientes instrucciones. Paso número 1. Investigar el tema seguridad laboral y cómo se hace un mapa de riesgo. Paso número 2. Lea el contenido e identifique las zonas de riesgo en el área donde usted se desenvuelve día a día en el trabajo o en su casa. Y aquí viene el ejercicio, lo que también vamos a realizar en hojas adicionales. Elabore un mapa de riesgo donde indique las principales zonas de riesgo del lugar donde trabaja. Por ejemplo, cilindros de gas, gradas, ventanas con vidrios rotos. En este caso, en el paso número 3, en hojas adicionales, vamos a hacer un dibujo en donde nosotros trabajamos. ¿Sí? Entonces, en ese dibujo, pues vamos a ir identificando los espacios o zonas de riesgo. Por ejemplo, yo acá coloqué, en este caso, una cocina. Acá tenemos la cocina y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es identificar las partes en donde corremos un riesgo. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos, por ejemplo, la estufa. ¿Mm? Ese es un mapa de, perdón, es una zona de riesgo, ¿sí? Porque, digamos, le utilizamos gas y de repente hay una fuga y ya sabemos qué es lo que pasa. Vamos a suponer de que acá tenemos un toma corrientes. Vean, vamos a escribir acá toma corrientes. Toma corrientes. Muy bien. Entonces, acá hay que tener mucha precaución con los niños porque básicamente pues es una zona de riesgo. Hay que indicarles a los pequeños que no deben de meter objetos, no deben de meter los dedos. Los pequeños lo hacen. Si por ejemplo acá tuviéramos nosotros gradas, vamos a colocar acá por ejemplo también la palabra gradas. Entonces también sería una zona de riesgo. Entonces cuando vayamos donde las gradas, pues hay que hacerlo con mucha precaución, ¿sí? Así como lo indica acá, si por ejemplo acá nosotros tuviéramos una ventana, pero el vidrio estuviera roto, entonces también se hace una zona de riesgo, porque puede entrar aire, pueden entrar algunos animales o algo, entonces se volvería una zona de riesgo. Si por ejemplo acá en la cocina, en este espacio, tendríamos por ejemplo agua derramada,
derramada o agua tirada, entonces el piso estaría básicamente mojado y fácilmente podemos caernos. Entonces, en este caso sería una zona de riesgo. Este mapa lo van a hacer ustedes dependiendo del lugar de donde trabajan. Por ejemplo, si trabajan en una carnicería, un objeto, zona de riesgo, pues son los cuchillos. Eso no se discute. Por ejemplo, si alguien trabaja en una panadería, una zona de riesgo, por ejemplo, son los hornos industriales o los hornos artesanales, porque ahí uno corre riesgo. Si, por ejemplo, algún estudiante es ayudante de camioneta, su zona de riesgo es básicamente, por ejemplo, las carreteras, porque pueden sufrir algún accidente, o en este caso, por ejemplo, los amigos del ajeno, más conocido como ladrones. Ese es un espacio o zona de riesgo. Entonces, es así el ejemplo para lo del mapa de riesgo. Entonces, ojalá podamos trabajarlo de la manera más creativa que se pueda.